quiero hablar en obediencia a su pastor Andrés. Sí, porque él me dijo: pastor, quiero que usted hable sobre matrimonios. Y yo dije: pero pastor, yo voy a hablarle a una población de gente que hay matrimonios, pero también habrán solteros y habrán jóvenes. Y él me dijo: no importa, quiero que le hable a todos de matrimonio. Entonces yo le dije: bueno, pues le llevo un mensaje y les repito en las 8 reuniones. Y me dijo: no, quiero 8 mensajes diferentes. Y él me dijo: quiero toda una serie, y el que asista a una reunión que adquiera las otras 7. Así es que acabo de comenzar en la reunión pasada. Esta es la continuación. Así que ya sabe, adquiera la anterior y las próximas. Ok, vamos a ir por favor al libro del Génesis, al capítulo 12, y vamos a leer los primeros versos del capítulo 12 del Génesis. Hoy voy a hablar sobre cambio de cultura familiar. Cambio de cultura familiar. Y dice así Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y la bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. ¿Cuántas familias hay representadas en este lugar? Pues entonces eso significa que esta promesa que Dios le dio a Abraham también alcanza a esta generación. Y lo mismo que Dios le prometió a Abraham es lo mismo que Dios nos promete a nosotros. Esta promesa nos aplica a las familias de la generación moderna de este tiempo. Pero es importante que entendamos que esta promesa de Dios no es automática, porque la mayoría de las promesas de Dios no son automáticas, sino que están condicionadas. Porque las promesas de Dios las condiciona a nuestra obediencia. Si tú me obedeces en esto, en aquello, yo te prometo que haré de ti esto y lo otro. En el caso de Abraham, si estudiamos toda la vida de Abraham, vamos a descubrir que este hombre era un hombre apasionado por sus hijos, un hombre tan comprometido con Dios, un hombre dispuesto a obedecer a Dios en todo. Eso le dio a Dios la confianza de poder depositar en él una promesa incondicional. Pero en el caso de nosotros está condicionada. En otras palabras, a la medida que nosotros imitemos a Abraham como esposos y como padres, a la medida que nosotros nos comprometamos con Dios a levantar una familia que ame a Dios, a una familia comprometida con el Evangelio de Jesucristo, a la medida que nosotros nos comprometamos a hacer lo que fuese necesario para enamorar a los miembros de nuestra familia hacia Dios, a esa medida todas estas promesas vertidas sobre este hombre serán también sobre nosotros. Dice Dios para ti: si ese es tu compromiso y tu decisión, serás bendecido, serás conocido, serás prosperado. Quien te maldiga será maldito, y quien te bendiga será bendecido. Y todas las generaciones que te sigan serán benditos en ti. Así como tú fuiste bendecido en Abraham, tus hijos y los hijos de tus hijos serán benditos en ti. Ahora bien, aquellas familias que levanten una familia de Dios, que levanten gente de Dios, van a tener que tomar decisiones radicales. Dios le pidió a Abraham que tomara decisiones radicales y que asumiera unas acciones radicales. Dios le dice a Abraham: déjalo todo. Dios le dice a Abraham: apártate de tus padres.
sepárate de tu parentela y vete solo con tu esposa y tu siervo. Vete solo a un lugar que yo te mostraré. Dios le da instrucciones a Abraham y Abraham las obedece. Aunque en el caso de Abraham esa separación fue física, pero en el caso de nosotros Dios nos está pidiendo prácticamente lo mismo. Lo que sí Dios quiere asegurar es que nosotros nos separemos de nuestra cultura familiar, si es que ésta no armoniza con los principios del reino de Dios para las familias. No sé cuántos de ustedes aquí nacieron en hogares cristianos. Yo no nací en un hogar cristiano, pero aún aquellos que nacieron en hogares cristianos, basado en mi experiencia, probablemente en Bogotá eso no existe, de que hayan familias cristianas que no necesariamente hayan vivido el evangelio puro, tal como está diseñado para vivirlo dentro de sus hogares. Hay cristianos que no viven en sus hogares conforme al evangelio. Viven en la iglesia conforme al evangelio, pero no necesariamente viven dentro de sus hogares conforme al evangelio. Y si ese fue el caso, que creciste en un hogar cristiano que no vivía el evangelio dentro de las paredes de su casa, entonces eso implica que a la hora de yo formar un hogar, a la hora de yo tener mi propia familia, yo voy a tener que tomar decisiones radicales de yo renunciar a mi herencia familiar, el yo renunciar a esa cultura familiar que yo traigo de mi casa, de mi crianza de infancia. Muchos creyentes van convencidos al matrimonio, creyendo que jamás van a repetir el comportamiento que vieron de sus padres. Ese comportamiento que aprendieron de sus padres. Ahora que yo vine a Cristo, yo estoy seguro que yo no voy a repetir lo mismo que yo vi en mi papá. Estoy seguro que no vamos a repetir las mismas cosas que vimos en nuestras madres o en sus matrimonios. Y hay gente que van genuinamente, sinceramente convencidos al matrimonio, al altar matrimonial, creyendo que usted va a formar una familia completamente diferente, con una cultura completamente diferente. Como nuevos creyentes que somos, hemos creído que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿sabes qué yo descubrí? Y quiero ser honesto, que ese versículo bíblico es una poderosa verdad, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y por lo menos en mi caso, a mí se me hizo extremadamente difícil el yo poder despojarme de todo lo que yo recibí, de toda la formación que me dieron mis padres, de toda esa cultura familiar que traje del hogar de infancia. Nuestra cultura familiar nosotros la traemos en nuestros huesos. En los momentos de las crisis, ¿qué es lo primero que aflora? ¿Qué es lo primero que te sale? Lo que tienes muy bien aprendido a través de las predicaciones y los estudios bíblicos, que lo tienes muy bien aprendido, o lo que has vivido a lo largo de toda tu vida. Vuelvo y repito, quizás en Bogotá no ocurre, pero en Puerto Rico tenemos luchas internas entre lo que hemos aprendido de Dios y lo que hemos aprendido de nuestra familia. Estoy solo. Gracias. Miren, para darles un ejemplo, yo vengo al matrimonio completamente convertido a Cristo.